pourquoi. Laisse-moi un dernier éclat, un soupir, une lueur, un murmure dans mon cœur, dans mon cœur. Amor y secreto. Capítulo 50. Fanfic de Amelia Capuzzi, narrado por Leire Zabal y Marco Reggio. El anuncio del alejamiento de Terence del teatro ya había aparecido en todas las revistas. Titulares negros sobre papel satinado. Candy aún no había llegado al club. El silencio amortiguado del pasillo de los camerinos privados fue quebrado por las demás vedettes. Murmuraban entre ellas, inclinadas sobre una revista de chismes. En sus manos estaba la noticia, la despedida de Terence de la compañía Stratford. Entre ellas también estaba Maggie, su única amiga. La vedette Louise fue la primera en atacar. Con ese tono propio de quien habla de los demás para sentirse menos vacía. Para mí, el mayor error que cometió Terence Graham fue poner un pie en este club y enamorarse locamente de la primera corista que encontró. La vedette Irisa continuó, con el aire de quien siempre cree saberlo todo y en realidad no sabe nada. Todas las noches después del espectáculo lo veía entrar en su habitación y salía horas después acomodándose la chaqueta y la corbata junto a la puerta. Ah, si esas paredes pudieran hablar, ¿cuántas cosas contarían? Enseguida intervino la vedette Susana con su lengua afilada. Le destrozó el corazón y quizás también la carrera. ¿Para qué? ¿Para mantener una relación con ese viejo que apenas puede sostenerse con un bastón? ¡Qué gustos! Su amiga Maggie tomó la palabra. Dejen de ser tan duras con ella. No sabemos cómo ocurrieron realmente las cosas. No tiene sentido juzgarla. Antes de pronunciar ciertas palabras, hay que conocer a la persona que se tiene delante. Cuando Candy llegó, todas las compañeras levantaron la vista al mismo tiempo. Una expresión hostil, casi amenazante, le arañó el rostro. De pronto, enmudecieron. La revistilla pasó de mano en mano, rápida y culpable, hasta terminar entre las manos de Maggie. Luego, sin decir una sola palabra, cada una se retiró a su camerino, una puerta tras otra. Solo Maggie permaneció allí y caminó hacia ella con la revista en la mano. Buenos días, Joel. ¿Ya supiste la última? No, Maggie. ¿Y cuál es esta vez? ¿Otra de las ocurrencias de Lamb? No, querida. Se trata del actor Terence Graham. Ha dejado su compañía. Candy abrió los ojos de par en par. Aquellas palabras la golpearon como una bofetada. Su rostro palideció. Un agua helada recorrió sus venas, arrancándole escalofríos. Su cuerpo se volvió de piedra. Por dentro, en cambio, un torbellino de oscuros presentimientos le oprimía la garganta y le congelaba el alma. Por un instante el mundo, a su alrededor, enmudeció. Ya no existían voces ni las luces del pasillo. Solo existía el nombre de su amado Terence. Y ella, inmóvil, con la voz rota, al borde de los labios, incapaz de pronunciar una sola sílaba. Cuando al fin logró recuperar la voz, la arrancó de su garganta con todas las fuerzas que le quedaban. ¿Quién anda difundiendo semejantes mentiras? La voz le temblaba, pero el tono era de acero. Maggie, herida por el resentimiento de su amiga, le tendió la revista. Las manos le temblaban. Todo está escrito aquí. Susurró. Candy se la arrebató de las manos, sus dedos se hundieron en el papel.
Comenzó a leer mientras pasaba las páginas. Sus ojos recorrían las líneas con rapidez y furia. Todo esto son patrañas, Declaró. inventos para vender unas cuantas copias más de esta revista de pacotilla. Me sorprendes, Maggie, que le des crédito y que además la compres. A su director deberían demandarlo. La cerró de golpe y la arrojó hacia un rincón del pasillo, como quien se deshace de algo que quema en las manos. Papel inútil. Basura. Se dio la vuelta y cruzó el umbral de su camerino cerrando la puerta tras de sí. Candy no creyó ni una sola palabra de aquellas palabras impresas, y sin embargo no se movió. Permaneció allí con la espalda pegada a la madera de la puerta, como si solo aquello la mantuviera de pie. Intentó separarse, quería llegar hasta el tocador, pero las piernas le fallaron, y se desplomó al suelo. Un golpe seco rompió el silencio del camerino. Fue suficiente para alertar a Ruth, que llegó primero. Detrás de él apareció Maggie, inmóvil, en el umbral, con la dolorosa certeza de haber sido demasiado dura. Ruth vaciló. Con la otra vedette, aún en el pasillo, midió cuidadosamente cada palabra antes de dirigirse a su amiga. Joel, ¿puedo saber qué te pasó? ¿Te mareaste? Si no te encuentras bien, te llevo al hospital. Ruth, ni yo misma sé cómo terminé en el suelo, pero estoy bien. De verdad, no te preocupes. Él la levantó sin hacer más preguntas. Sus fuertes brazos la sostuvieron y la acomodaron en el sofá del camerino. Entonces intervino Maggie con la voz baja, cargada de culpa. Joel, ¿no será que te dejó en shock la noticia que te conté? Maggie, ya te lo dije, son calumnias para vender unas cuantas copias más. Ruth frunció el ceño. Perdonen, chicas, ¿de qué están hablando? De una revista estúpida, respondió Candy. Dice que Terence abandonó la compañía Stratford, algo completamente imposible. La expresión de Ruth cambió de inmediato. Se puso de pie de un salto. Disculpen un momento, voy al salón. Su ausencia duró apenas un instante. Regresó con un periódico en la mano, atravesó la habitación y le pidió a Maggie: «¿Serías tan amable de dejarnos solos?» Maggie asintió, se despidió en silencio y cerró la puerta tras ella. Quedaron únicamente ellos dos. Ruth la miró con pesar, con los ojos llenos de una compasión que dolía. «Amiga mía, tengo que darte una mala noticia. No es una noticia falsa. Todos los diarios nacionales lo están publicando». Candy se quedó sin palabras. Ruth le tendió el periódico y ella leyó, con ojos empañados por las lágrimas. Nueva York. La figura más brillante de la compañía Stratford ha abandonado los escenarios. Candy apretó el periódico con toda la fuerza que le quedaba. Lo arrugó entre las manos y lo estrechó contra el pecho, como si al estrujarlo pudiera borrar la tinta, como si aquellas palabras pudieran desaparecer página tras página bajo la presión de sus dedos. No podía creerlo. Él, Terence, su amor, el actor shakespeariano más aclamado de los teatros de Nueva York, el hombre que había convertido Otelo en un triunfo absoluto, aquel a quien la crítica se disputaba y colmaba de elogios, aquel cuyo nombre hacía que la gente formara largas filas horas antes de que se levantara el telón. Había construido su propia leyenda, sabiendo que cada una de sus réplicas bajo los reflectores parecía escrita únicamente para él. El teatro Stratford era su hogar, el escenario, su respiración, los aplausos, su lengua materna, la razón misma de su existencia. Y sin embargo, de la noche a la mañana, había abandonado todo, como si una vida tan inmensa, tan plena, pudiera desmoronarse en un instante, como si Terence pudiera apagar la voz
que había hechizado a Nueva York, y marcharse en silencio, sin pronunciar una sola palabra. ¿Por qué? ¿A causa de qué? Ese pensamiento le formó un nudo en la garganta y le oprimió el corazón. ¿Y si la culpa fuera de ella? ¿Y si todo hubiera nacido de aquel rechazo suyo? El último de tantos, el mismo que siempre le había impuesto. Pero no. Un rechazo no podía empujar a un hombre como él a destruir su propia vida. No a él, no a Terence. Y sin embargo, aunque ella se negara a creerlo, aquel silencio, mucho más que cualquier titular de periódico, empezaba a parecerse peligrosamente a una respuesta. Sigue las narraciones de los fanfics de Amelia Capuzzi en este canal.